Yo había leído como el tejido adiposo estructural, que parte del tejido blanco, ¿Cómo? ¿Parte de del tejido adiposo blanco. blanco, me decís? Sí. O sea, en general, alguien que está en ayuno pierde el tejido graso y se achica. Es Pero para asegurar la energía. Claro, pero por ejemplo, el tejido óseo que está en la órbita de los ojos no pierde volumen hasta muy avanzado, digamos, el estado de ayuno. El tejido adiposo a veces que está en la médula ósea de los huesos tampoco parece ser tan sensible a la inanición, ¿sí? O sea, a pesar de que uno histológicamente después lo van a ver y parece todo igual, hubiera regiones que es un poco, digamos, diferente en cuanto a la posibilidad de fundirse, digamos, ¿no? Sí, yo agrego también la grasa pericárdica o perirenal también, que cumplen importantes funciones protectoras de esos órganos. Claro, como de almohadilla, digamos, de sostén. Si el tejido adiposo emite señales u hormonas o alguna, ¿pudieron ver algo de la función de la leptina? Regula la saciedad. Claro. Inhibe la ingesta de alimento. Después vamos a ver que hay algunas señales en general que parten de distintos lugares del organismo, algunas que estimulan y otras regulan. A nivel o sea, son señales que en general llegan hasta el hipotálamo, al centro de la saciedad, ¿sí? Bueno, los tipos y ubicación del tejido adiposo, esto ya va entrando más en las dos variedades importantes, más principales del tejido. ¿Cuáles son? Blanco unilocular y pardo multilocular. ¿Y las ubicaciones preferentes? Yo tengo que el tejido blanco, por ejemplo, se ubica en todo lo que es la capa subcutánea, glándula mamaria, el mesenterio, el espacio retroperitoneal, el pericardio visceral, la cavidad medular ósea, las órbitas de los ojos, como habíamos mencionado. ¿Y el pardo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien leyó? En el dorso. ¿En dónde? En los neonatos, en el dorso. ¿Y en el adulto? Alrededor de órganos internos. Sí, van a ver, o sea, siempre se lo asocia con qué funciona el tejido adiposo pardo. Con la termogénesis. Durante la vida fetal predomina, ¿no? El pardo. Claro, pero ¿qué hace el pardo de diferente con respecto al adiposo blanco? ¿Produce calor? Claro. La termogénesis. Está asociado con la termorregulación, ¿sí? Entonces, bueno, se sabía que los neonatos, los chiquitos bebitos, ¿viste? Tienen regiones con tejido, es más, yo nunca he visto tejido óseo, tejido adiposo pardo, así no es una cosa frecuente de ver en los preparados histológicos, ¿no? Pero bueno, se sabía que los neonatos tenían ahí regiones interescapulares, digamos que los podían proteger de la pérdida de calor. Los chicos son muy sensibles, y mientras más, si son prematuros ni qué hablar, muy sensibles a la pérdida a la posibilidad de hipotermia, o sea, la pérdida de calor. Entonces los bebitos tienen. Y después hay una técnica que se usa mucho en los últimos tiempos, que es la tomografía de emisión de positrones, que es inyectar un producto que es como una glucosa que es radioactiva, entonces se supone, y después hacer una tomografía, se supone que
los tejidos, por ejemplo, como todo lo que son tejidos de rápida proliferación, como los tumores, o sea, se usa para buscar metástasis, todo lo que sea que capte con avidez esa clorodesoxiglucosa que uno le pone como medio de contraste, entonces ahí detecta tumores, ¿sí? Se usa para rastrear distintos tumores que uno sepa previamente, que ya se haya probado que captan la glucosa. Y entonces se empezó a ver que había ciertos lugares en el cuello, en la zona supraclavicular, en la gente adulta, que captaban. Al principio, bueno, muchas veces se confundió con que ahí podía haber algún signo del tumor que uno estuviera buscando, pero en realidad se vio después ahora, por eso hay que tener cuidado cuando se interpretan las imágenes, que en esa región es zona, porque quedan restos de tejido pardo que captan también este medio de contraste. Entonces ahora se sabe cuáles son las regiones cervicales, perirenales, supraclaviculares que si dan positivas, porque ahí puede haber tejido adiposo pardo. Bueno, las secuencias de maduración del adipocito blanco en comparación con el adipocito marrón, pardo. Cela Yarán. Hola. Hola. ¿Alguna? ¿Cómo es la pregunta? Sí, ¿cómo es más o menos la secuencia de maduración de un tejido adiposo blanco con respecto al otro? ¿De qué células se supone que derivan? Derivan de las células madre mesenquimatosas, los blancos. ¿Cómo? Derivan de las células madre mesenquimatosas. Sí. Y el pardo también, pero de otro linaje, que es de las células progenitoras neogénicas, esqueléticas del embrión. Claro, sí, o sea, todo deriva del mesodermo, mientras que el adipocito blanco se supone que hay una stem cell en la zona perivascular, que vamos a ver que en la tercera capa de los vasos sanguíneos siempre es lo que llamamos adventicia, que es un tejido conectivo, y se supone que ahí estaría la célula madre del adipocito blanco, a diferencia del adipocito marrón, que derivaría, como ella bien dice, de una célula ya más comprometida con la línea miógena, o sea, que va a dar origen a músculos. Después vamos a ver cuando veamos en embriología que los músculos del cuerpo derivan de una estructura que se llama somita, y el somita a su vez se subdivide en distintas regiones, una de las cuales da el miotomo. Bueno, todo en definitiva es del mesodermo, pero como de distintas regiones, ¿sí? Bueno, efectuar un esquema de la regulación del apetito, ¿alguien la pudo hacer? Yo me guié por el ROS. Bien. Y puse como que, bueno, la leptina que sale de los adipocitos, se generan los adipocitos, viaja al hipotálamo y reduce el hambre. Y el polipéptido II sale del intestino, también viaja al hipotálamo y reduce el hambre. Y después la grelina, que se produce en el estómago, viaja al hipotálamo y aumenta también. Bien, entonces ahí en el ROS le va después lo vamos a ver tengo un PowerPoint, un pequeño PowerPoint, que hay un mecanismo de corto, o sea, rápido, en el que intervienen la leptina y el péptido, ¿sí?
y otro de más largo alcance, me parece, o no, la grelina y la insulina. En este gráfico, ¿sí? Yo les puse ¿qué diferencia pueden ubicar entre un adipocito pardo, marrón, ¿sí? Y uno blanco. ¿Cuál es la gran diferencia con respecto al funcionamiento en la mitocondria? Que a uno le permite generar calor y al otro no. ¿Sería la actividad metabólica de cada uno? Es porque tienen la UCP1. Exacto. ¿Y eso qué es? ¿Un desacoplante? Claro, mientras que el adipocito blanco tiene acá la ATP sintetasa que acopla, digamos que asocia el flujo de hidrogeniones a través de ella para generar ADP, ¿sí? Esta no genera ADP, sino que directamente genera, o sea, lo que hace es que esa fuerza, en lugar de usarse para sintetizar ATP, directamente se pierde como calor, y ese es el mecanismo que tiene la mitocondria del tejido graso pardo multilocular, digamos, para generar justamente funciones de calor. Y el término transdiferenciación, ¿se le ocurre qué puede significar? Yo leí que era que el adipocito blanco se podría transformar en adipocito pardo si el organismo lo necesitara. Y al revés, el pardo en blanco. Claro, o sea, entre las dos... Es su necesidad termogénica. Exacto. En condiciones de extremo frío habría que estudiar algunos esquimales. Es como que aumenta la cantidad de tejido pardo con respecto a la proporción habitual que tiene alguien que vive, qué sé yo, en ambientes cálidos, ¿no? O sea, que como que se está demostrando que hay como una transformación, incluso en animales, induciendo la formación de tejido pardo. Esto allá a nivel experimental, a veces bajan de peso, como decir, o sea, pierden tejido adiposo y pierden mucha energía en forma de calor, y no la acumulan, digamos, como triglicéridos, o sea, como lípidos dentro de la célula. Entonces, existe un intercambio, a ver, entre los dos tipos celulares, a pesar que deriven de distintos linajes celulares, o sea, distintos precursores, ¿no? Eso no es común, pero bueno, en este caso parece que pueden intercambiarse. Creo que la doctora Altuna después también puso un PDF de tejido adiposo ahí en PEDCO. Yo les mandé uno que es parecido, digamos, donde ya habla más de otras variedades de tejido adiposo, habla entre el blanco y el marrón, que habría un beige, que justamente podría, eso son más especulaciones, digamos, teóricas o experimentales, ¿no? Que habría un intermedio entre el blanco y el marrón, uno que le llaman beige, y un adipocito también diferencial, que histológicamente eso no, o sea, no, ya ahora les voy a mostrar fotos de tejido graso, pero que serían también especiales los que están en la glándula mamaria, que son los que suministran lípidos y energía, digamos, en el momento de la lactación, porque cuando una glándula, digamos, mamaria se pone a funcionar, de golpe tiene que la leche
la leche tiene un gran contenido graso, no podría probablemente sacarlo de la sangre así rápidamente, si no fuera porque hay una buena cantidad de tejido graso local que contribuye al contenido graso de la leche. Bueno. Claro, como dice Nora, la concentración de tejido adiposo diferenciada en sexos también es importante. Y eso también se ve cuando se hace un análisis nutricional, por ejemplo. Las mujeres tienen más tejido adiposo y es como en preparación, estando siempre alerta a un posible embarazo y la lactancia, como decía ella. Y los tipos de distribución de tejido adiposo son el sexo. Sí, hay, la distribución también está influenciado a veces por que no se sabe muy bien por qué, por ejemplo, por la raza. Yo les mandé un PDF donde se ve la imagen de una tribu africana donde concentra más que nada a nivel de glúteos, ¿sí? Tejido adiposo. Después, por ejemplo, si alguien toma muchos corticoides, ¿sí? Van a ver que a lo mejor no cambia mucho de peso, pero se le empieza a acumular, hay como una redistribución de la grasa corporal y aumenta mucho los cachetes, digamos, la zona acá del cuello, cervical, y como que se le hace una jorobita de grasa acá atrás, abdominal, digamos, que da la fase típica de aquel que cuando vean que alguien toma corticoides adquiere, a lo mejor el peso parece más gordo, digamos, el peso a lo mejor no cambia necesariamente, pero se distribuye de una forma tal que le cambia completamente la fisonomía. Eso es, realmente nunca he leído la explicación de por qué. No sé ustedes que ven fisiopatología más. No, realmente no nos lo preguntamos mucho tampoco, es algo así como muy de signo de tal enfermedad o de tal signo. Claro, pero ¿por qué? ¿Viste? Es tan característico, o sea, vos cualquier persona que ya ha visto una vez una fase así de cushingoide que se llama, y bueno, eso es una redistribución adiposa, ¿cómo es? Inducida por una determinada hormona que son los corticoides. Bueno, vamos a repasar entonces, si quieren, un poquito. Espérenme. Acá está. Bueno, tengan en cuenta una cosa, cuando vean una región de tejido adiposo, están, por un lado, el único componente no son los adipocitos, sino que hay adipocitos, hay algún tejido conectivo y también bastantes vasitos. Si uno lo mira con atención va a ver estructuras vasculares, ¿sí? Ya dijimos, la típica función que siempre se le asignó es la homeostasis energética, o sea, acumular energía para las épocas de hambruna, y el aislamiento térmico. Pero a esto se le asocia en los últimos tiempos una serie como una función endocrina, ¿sí? Por la secreción de moléculas que se llaman en líneas generales adiposinas, que tienen que ver, por un lado, a veces con el tema de la saciedad, la inducción de hambre, de apetito, ¿no?
Pero por otro lado, otro tipo de moléculas que pueden intervenir en lo que se llama regulación de la inflamación, por ejemplo, crónica, todo lo que son interleuquinas, factores de TNF, factores de necrosis tumoral, etcétera, que podrían ser la explicación de por qué tener cáncer induce más obesidad, podría tener la inducción de hipertensión, de obesidad, de resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes, etcétera. Todos los efectos que conlleva el aumento del tejido adiposo. Este sería el conjunto, digamos, de moléculas, ¿sí? Por un lado, las que tienen que ver más con el tema del hambre, ¿sí? Y otro con la inducción, por ejemplo, de hipertensión a través del sistema de angiotensina, que ustedes después van a ir viendo cuando ya vean riñón, o un estado de inflamación crónica que se llama ahora y que tiene mucho que ver con la posibilidad de inducir el fenómeno de arteriosclerosis, por ejemplo. Por lo tanto, el obeso estaría más predispuesto a desarrollar placas de arteriosclerosis. Bueno, estas son las dos líneas celulares que habíamos dicho, el de la, el de la línea perivascular, de una stem cell que estaría ahí alrededor de los vasos. Se le activa un factor de transcripción que tiene que ver con los peroxisomas. Bueno, dan un lipoblasto. Siempre que hablemos de una célula más inmadura, antes de llegar a la forma definitiva, hablamos de blastos, osteoblasto, condroblasto, osteocito, condrocito, y bueno, en todas las líneas celulares se repite ese concepto. Se empieza a cargar de lípidos, ¿sí? Hasta que finalmente lo que genera es una gran molécula, como una gran vacuola de grasa, con un núcleo excéntrico. Ya a esta altura le quedan pocas organelas, mitocondrias, el retículo endoplásmico liso, fundamentalmente, y como un anillo de filamentos intermedios que rodea la vacuola, porque acuérdense, la vacuola no va a ser muy miscible con el agua del citosol. Bueno, por otro lado, la otra línea celular del tejido adiposo pardo, ¿sí? O marrón, que da a una célula más pequeña, ¿sí? Pero con muchas vacuolitas chiquititas. ¿Sí? Y entre ambos la transdiferenciación, la posibilidad de pasar uno a otro. Uy, ¿se me trabó? Bueno, con respecto a la regulación del apetito, la disminución estaría inducida por la leptina y por el péptido y ¿de dónde venía esta? Del intestino, sí. Sin embargo, hay unos obesos que tienen alta cantidad de leptina. Eso podría explicarse por una cierta resistencia a nivel del hipotálamo de inducir la saciedad. O sea, no solamente hace falta que esté la hormona, sino que a nivel del hipotálamo esté seguramente el receptor de esta hormona. Y no se sabe muy bien por qué podría pasar de que a veces, aunque estos estén aumentados, no hay disminución, digamos, del apetito. Es más, hay síndromes como el Prader-Willi que tienen una voracidad descontrolada, son obesos muy chiquitos, porque no registra, digamos, el sentido de saciedad. Y el aumento está inducido por la grelina, que proviene del estómago. También está en estudio para ver si regulando esto se puede disminuir el apetito y ayudar a regular el peso. Y la insulina, que como induce hipoglucemia, generalmente induce la sensación de aumento de apetito, ¿sí? Bueno, esto es como uno lo ve en los preparados histológicos. Va a ver, como yo les decía, estos enormes espacios. ¿Por qué son blancos? A ver. Puede ser por cuando la se gota preparó, lipídica. porque cuando se prepara el tejido para microscopía,
creo que cuando está en contacto, no me acuerdo el nombre, con uno de los alcoholes, como que se pierde la fracción lipídica, entonces queda como un vacío, una vacuola vacía. Claro, uno tendría que hacer tinciones especiales para grasa para ver este citoplasma lleno de contenido, ¿no? Exactamente, entonces es un artificio, ¿sí? Pero es la imagen típica del tejido conectivo. Por acá vamos a ver algo un poco de tejido, del tejido adiposo. Acá vamos a ver algo de tejido conectivo y algunas estructuras vasculares. Generalmente, si uno busca, hay pequeños capilares alrededor. El núcleo excéntrico, ¿sí? Y acá vemos células de tejido conectivo. Acá parece haber algunos plasmocitos. ¿Esto qué será? A ver. ¿Lo ven? ¿Qué señalo? ¿Llegan a ver las flechitas? Sí. Sí, profesor. ¿Qué les parece que puede hacer eso? ¿Un capilar con un glóbulo rojo? Exacto, sí. ¿Y esta célula que está acá, qué tipo de epitelio es? Vamos repasando. ¿Endotelio? ¿Cómo? Sí. ¿Endotelio? Bien, y el endotelio dentro de la clasificación de epitelio, ¿cuál le parece que sea? ¿Plano? ¿Plano y qué? Simple. Plano, bien. Simple plano. Es plano y simple, una sola capa de células y simple. Es plano y simple, sí, ahí está. Este es un poquito más grande, este sería prácticamente un capilar donde pasa el tamaño de un glóbulo rojo. Ya cuando tenemos un poquito más grande pueden pasar de una pequeña vénula, tenemos la misma estructura, ¿sí? Y ya tenemos un glóbulo blanco y esto es un glóbulo rojo. Bueno. Sí, está re bueno que tengan las estructuras vasculares pequeñas cerca de un adipocito y puedan compararlo, porque a veces la delgadez del capilar, porque por ahí con una arteria, una arteriola que tiene ya otro tipo de pared no se confunde, pero a veces cuando ese vaso está vacío y no se le ve un glóbulo rojo adentro, es más... puede, claro. Esta misma estructura vacía comparada con una cosa así podría confundirse, digamos, pero bueno, tiene razón porque queda vacío esto, ¿sí? Y un núcleo alargado, periférico, podría parecer una estructura vascular. ¿Qué les iba a decir? Bueno, yo me voy a acordar. Bueno, acá tenemos otra. ¿Esto qué les parece que puede hacer esto, por ejemplo? ¿Qué tipo de tejido? Tejido conectivo. Y si tuvieran ya que clasificarlo dentro de los laxos o densos. Denso no modelado. Denso. No. Denso no modelado, claro. Hay pocas células, ¿sí? Si hay algo de tejido conectivo laxo, puede ser a estos niveles, donde vemos un poquito más de núcleos, bueno, relativamente. Pero acá vemos ya estas estructuras fibrosas, que corresponden al conectivo, y pocos núcleos, ¿sí? Hay alguno perdido. Esto es como un tabique entre un acúmulo de células adiposas y otro que está por allá. Que a veces hay compartimientos, por eso la celulitis, vieron que dicen que es un poco de tejido fibroso entre acúmulos de tejido adiposo. Bueno, esta es la imagen que yo les decía que yo nunca vi, porque nunca vi preparados de tejido adiposo pardo, ¿sí? Donde se ven las células, mientras que estas células pueden tener como unas 100 micras, ¿sí? O sea, son bastante voluminosas, obviamente habrá unas más chiquitas, si están más llenas o más vacías, pero en general son células grandes. Esta en general predomina, se ven bastante bien los núcleos, ¿sí? Vemos los núcleos, pero como dentro de una célula, como muchas vacuolitas, digamos, más de una sola gota de líquido.
Pero es importante porque esto puede dar, así como el tejido adiposo puede dar tumores que en general están dentro de lo que se llama la línea de los lipomas, algunos benignos, pero hay liposarcomas que son malignos. Este también puede dar tumores derivados de este tipo de tejido adiposo que se llaman hibernomas. Pero bueno, son raros. Acá les voy a mostrar. Más redondo y más grande. ¿Qué? Ese tipo de adiposito. Que se diferencia también del otro tipo de adiposito por el núcleo, que no está... Claro, al no estar tan aplastado queda más esférico y más visible, digamos. Acá vamos a tener una muestra de tejido de médula ósea, que es otro lugar donde vemos tejido adiposo. Médula ósea, donde vamos a tener esto que lo vieron en un práctico pasado. ¿Qué será esto? Si estamos en médula ósea. Hueso por desgastes, descalcificación. Este es hueso, ¿sí? O sea, esto es esponjoso. Hueso esponjoso trabecular, no el hueso compacto de las ostiones, es el hueso que está más al interior de las trabeculitas que forman lo que ustedes ven en anatomía como el tejido óseo esponjoso, ¿sí? Las laminillas óseas, digamos. Acá vamos a tener matriz ósea y los osteocitos, ¿sí? Acá vamos a tener lo más rosado, lo más denso, está a menor aumento, es el tejido formador de sangre, lo que llamamos tejido hematopoyético, pero tenemos estos, ¿sí? Mezclados en distintas proporciones, de acuerdo a la edad, por ejemplo, a medida que uno envejece, la cantidad de tejido adiposo aumenta, ¿sí? O sea, hay tejido adiposo en la médula de los huesos, y hay huesos totalmente llenos de tejido adiposo, sin tejido hematopoyético, entonces ahí se habla que la médula es amarilla, mientras que si tienen todavía bastante de esto, es médula roja. Los bebitos nacen con mucha cantidad en la médula de tejido formador de sangre y pocos adipositos. A medida que uno va aumentando la edad, ya se reemplaza cada vez más por tejido adiposo. Por ejemplo, es un tejido adiposo poco sensible a disminuir en cantidad por el estado de desnutrición. Solamente en las anorexias muy severas hemos llegado a hacer alguna punción de médula ósea, por ejemplo, y ver que al sacar el material, en lugar de tener la consistencia habitual, era como una gelatina, ¿sí? Porque sí. Iba a hacer una pregunta que me quedé pensando. ¿Viste que hay tejido adiposo también creo, en los capilares, puede ser? En los capilares perivascular, alrededor de los grandes vasos sanguíneos hay. Sí. Claro, y en ese caso, por ejemplo, en situaciones de inanición, ¿se modifica la cantidad o no? El tejido perivascular, sí, porque es un tejido adiposo común. Los más resistentes a cambiar, a disminuir, son, por ejemplo, lo que mencionábamos, periorbitaria de los vasos, el de la médula, el que rodea algunos órganos, tipo el riñón, digamos que se funden con, digamos, más lentitud o en estados más avanzados. Ah, está bien. Gracias. Esta foto está muy buena porque te da la dimensión también de lo grande que son los adipocitos en comparación al resto de las células. Del resto de las células. Acá vemos como un puntillado que corresponde a las células de la sangre, o sea, los precursores de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. La única que es una célula grande que por acá no veo, casi de este tamaño e incluso más, son los megacariocitos. Si hubiera, que acá en este caso no veo ninguno porque es muy a menor aumento. Pero sí, se ve que mientras un adipocito tiene un tamaño casi de 100 micras,
qué sé yo, un glóbulo rojo tiene 7 micras, que es la medida, digamos, que se usa de referencia muchas veces para comparar otras cosas. Bien, este es otro ejemplo, sí, es lo mismo, pero no me gustó tanto después esa foto. Y otro lugar donde vemos otro preparado histológico, donde ustedes van a ver tejido adiposo comúnmente, digamos, es glándula mamaria. En glándula mamaria hay 3 componentes, ¿sí? Van a tener las estructuras glandulares, que son estos tubitos que están por acá. Algunos de estos ya son conductos excretorios con su epitelio de revestimiento, ¿sí? A ver, esto parece ser una... Ah, no, esto parece ser una arteria y este es un conducto, allá hay como glandulitas, ¿sí? Tabiques bien notables de tejido. ¿Qué tipo de tejido será este rosa acá? Conectivo denso. Irregular. Claro, hay gran cantidad de tejido que forman los tabiques fibrosos y después la gran cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Son los 3, o sea, glándulas, tejido adiposo, tejido conectivo denso, irregular y el tejido adiposo blanco. Bueno, me acabaron los separados. Bueno, ¿algunas dudas, chicos? Profe, disculpe, yo le quería decir algo de una compañera a la que usted nombró en la asistencia y no está acá, pero es que se cambió de comisión y desde la semana pasada la sigue nombrando Melina Reyes. La semana pasada también la nombraron. No, Reyes me parece que está en mi comisión de ayer. Así que no. En la comisión me dijo que estaba, y nada, tenía miedo porque la siguen nombrando en esta comisión y no sabe dónde le están pasando el presente. Sí, pero Reyes está con nosotros, Melina, está con nosotros, la voy a sacar. Ayer estaba en la comisión E. En la E, sí. Me dijo si le podía avisar, porque la semana pasada también la nombraron en el listado de esta comisión y no. Sí, pero yo la tengo porque la tengo agregada en el final de la E, así que, bueno, ahora la borré de este listado, así ya no hay problema. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguna duda de otros preparados, de otros prácticos? O con la guía, sí. Bueno, la semana que viene... Yo personalmente, profe, hoy no llegué a ver bien la guía para hoy, pero cualquier cosa, capaz cualquier consultita, lo consulta por el Facebook, ¿no? Por el Facebook, tenés Pedco también, que yo la verdad que a Pedco entro poco, y después si no, ya la semana que viene vamos a estar terminando con los tejidos nerviosos, un poquito largo, pero podemos hacer, si quieren, un repaso de los preparados, de las principales, así a vuelo de pájaro, de tejido, la generalidad de tejido epitelial, ver como un ejemplo de cada uno a nivel histológico. Podemos usar el próximo práctico para repasar, ¿no? O sea, ver nervioso y, si quieren, repasar las dudas que les hayan quedado de tejidos en general, ¿sí? De estos, porque ahora terminamos con los 4 tejidos principales, ¿sí? Después empieza algo de, ¿cómo es? De ya embriología. ¿Nervioso? No, después en la semana del 28 de abril empieza embriología, fecundación, 4ª y 5ª semana, todo viene, todo mayo con embriología, y después se retoman las histologías, ya pero por órganos, ¿sí? Por sistema.
sistema digestivo, sistema, ¿sí? Los ayudantes también tenemos un grupo que si quieren pueden hacer sus preguntas ahí también. Sí, lo puedo pasar por el chat. Traten de, de por lo menos para finales de abril, tener más o menos claro los esquemas, los temas principales de cada tejido, o sea, la clasificación, qué célula lo constituye, qué elemento lo constituye, ya sea célula, fibra, bueno, en el caso de los conectivos, después que veamos músculo y nervioso. O sea, eso más o menos como digerido, porque después, cuando lo vemos por órganos, ya es, qué sé yo, acomodar los distintos tejidos, pero ya si saben un poco, ya les resulta un poco más llevadero, más ameno. Pero los 4 tejidos básicos, en principio, o los 5, tomando conectivo y hueso y cartílago, faltaría acá sangre, pero bueno, sangre se ve como un capítulo aparte. Ya más o menos como organizado, porque ahora pasamos a embriología, como otro tema distinto. Fíjense, incluso el ROJ al final tiene siempre una hoja que es como un esquema donde les grafica bien las partes, los temas más importantes de cada tejido. Eso es más o menos. Después de detalle, bueno, pueden ir a leer adentro, o sea, tienen que ir a leer adentro, pero lo mínimo imprescindible es ese esquema donde les habla si, qué sé yo, cómo se clasifica X, qué tipo de músculos hay, ese tipo de cosas para organizar mentalmente el estudio del capítulo, digamos, ¿no? Bueno, nos vemos la semana que viene, qué tempranito que terminamos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El adiposo es corto, no hay forma de estirarlo. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, Chao, profe.